que nosotros obtuvimos ya todas las medidas que necesitamos en centímetros con una única medida, que era el ancho de cuerpo, nosotros sí o sí nos vamos a estar basando en la muestra 10 por 10 y en la regla de 3 para convertir todo esto a puntos y a hileras. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso de lo que nosotros obtuvimos en nuestro cálculo anterior. Yo voy a tener un ancho de cuerpo de 48 centímetros, que fue mi ejemplo. Y a través de las fórmulas de proporción, nosotros sacamos que el alto de la sisa iba a ser 21 centímetros, lo mismo que la caída del cuellito. Y también nosotros obtuvimos que vamos a tener un ancho de cuellito de 12 centímetros. Entonces, ahí nosotros ya tenemos el cálculo básico de ancho y alto. Yo me voy a estar ayudando con una muestra 10 por 10 que elegimos al azar y la regla de 3. ¿Qué me da mi muestrita 10 por 10? Yo voy a tener que de ancho voy a tener 28 puntos y de alto 32 hileras. Y a través de esta muestrita yo voy a hacer mi conversión. ¿Qué es lo primero que yo voy a necesitar? El ancho de cuerpo, porque así voy a saber cuántos puntos tengo que montar para comenzar, por ejemplo, mi chalequito. Entonces, yo voy a decir, si 10 centímetros son 28 puntos en mi muestra, ¿cuántos son estos 48 centímetros? 48 centímetros por 28 puntos de mi muestra, dividido 10, me va a dar a mí una medida con decimal. Pero como mi decimal es inferior a 5, me voy a quedar solamente con la unidad, con 134 puntos. Eso es lo que yo debería montar y ahí arrancar tejiendo hacia arriba. Una vez que yo tengo el ancho de mi cuerpo, puedo tranquilamente trabajar con esta medida convertida o trabajar con la medida en centímetros. Eso es a gusto personal. En mi caso, yo voy a estar trabajando con la medida en centímetros porque aquí estoy intentando mostrar la conversión. Entonces, por ese motivo voy a hacer un poquitito de cálculos de más. Si quisiera averiguar, por ejemplo, el ancho de mi cuellito, que son 12 centímetros, nuevamente me vuelvo a fijar en la muestra y digo, si 10 centímetros son 28 puntos, ¿cuántos son estos 12 centímetros? Traigo aquí mi calculadora y digo 12 centímetros por 28 puntos y lo divido en 10. Voy a tener una medida con decimal. Voy a tener 33.6. Y aquí, mucho cuidado, por favor. Cuando yo tengo un decimal que supere el 5, tengo que redondear. Y me voy a quedar con 34 puntitos. Pero cuidado con esto, por favor. Este es el ancho del cuello. Si yo redondeo aquí, voy a afectar a los otros sectores que tengo, por ejemplo, en los hombros o en las sisas. Aquí tengo que tener muchísimo cuidado, por favor, porque al redondear el ancho del cuello, voy a estar afectando el resto de los sectores, ya sean los hombros o las sisas, pero algo voy a estar afectando. Entonces, lo ideal siempre es verificar cómo me quedaría la cantidad de puntos del resto de los sectores y lógicamente darle prioridad al cuellito. Facilitarme siempre los cálculos en las partes principales, que es el cuello y la curva de la sisa. El alto de mi cuellito o la caída que yo iba a tener iba a ser de 21 centímetros. Tengo que saber sí o sí cuántas hileras están implicadas. Entonces, a través de la muestra yo lo voy a calcular y digo, si 10 centímetros son 32 hileras, ¿cuántos serían estos 21 centímetros? 21 centímetros por, cuidado, 32 hileras. El resultado lo divido en 10 y me dice que voy a tener que trabajar 67.2 hileras. Aquí mucho cuidado, decimal inferior a 5. Me voy a quedar directamente con 67 hileras donde yo voy a estar trabajando esta apertura del cuellito en B. Para formar este cuellito en B, yo voy a tener que o disminuir o aumentar. Esto depende en realidad del sentido de mi tejido. Si yo tejo de abajo hacia arriba, tengo que hacer disminuciones. Pero si yo tejo de arriba hacia abajo, voy a tener que hacer aumentos. Todo depende de cómo nosotros hayamos empezado nuestro tejido
y cómo querramos trabajar. Aquí, para hacer este cuellito en V, sí o sí vamos a estar haciendo aumentos y disminuciones a la misma altura para que ambos lados me queden parejos. Estas disminuciones pueden ser disminuciones simples, básicas o incluso también pueden ser disminuciones decoradas. Eso realmente es muy atractivo, realizar alguna disminución o algún aumento decorado para que la prenda llame muchísimo más la atención. Pero siempre es a gusto personal y tengo que tomar en cuenta la cantidad de puntos que yo tengo que aumentar o disminuir y lógicamente lo más importante es la separación de las hileras. Así que mucho cuidado con los aumentos decorados. Lo ideal siempre, si están arrancando, es empezar con uno básico y después ya cuando hayan afianzado un poquito el cálculo, ahí recién ir con aumentos o disminuciones decoradas. Aquí voy a traer mi gráfico de ayuda visual con la cantidad de puntos que yo voy a tener, pero a propósito yo decidí afectar los hombros. Si ustedes recuerdan, yo les dije, nuestro cuellito de ancho va a tener 34 puntos, pero yo iba a tener una medida con decimal y les dije, al redondear, siempre vamos a estar molestando a un lado. Y en mi caso yo decidí perjudicar los hombros porque es lo que era más fácil de mostrar. Entonces, yo aquí tengo que asegurarme que de todas maneras yo siga teniendo de ancho la misma cantidad de puntos, que eran 134 puntos. Decidí que mi ancho de cuello iban a ser 34 y tengo que ver qué sobrante voy a tener en mis hombros para rectificar estos cálculos. Para que ustedes lo entiendan mejor, esto va a ser así. Yo tenía que tomar el ancho del cuerpo, que eran 134 puntos, y lo dividía en 4 para tener cada uno de estos sectores o módulos. Miren por favor el decimal que a mí me da, 33.5. Me da clavado a mí una opción para elegir qué tengo que hacer. O me quedo con 33 o me quedo con 34. Entonces, como la decisión es mía, yo puedo elegir dónde afectar o básicamente dónde restar puntos. En nuestro caso, como ya habíamos calculado el cuellito y nos dio 34 puntos, yo voy a hacer esto. Voy a restarle a esta medida que tengo yo aquí de 134 puntos el ancho de cuello, que son 34. Y le voy a restar la medida de la sisa, que también son 34, porque me sobran a mí 2 puntos, por favor. Me están sobrando 2 puntos. Ahí el resultado van a ser 66 puntos que me sobran. Esto lo voy a dividir en 2 hombros y cada hombro me va a dar a mí 33 puntitos. Esta es la rectificación que nosotros siempre solemos hacer para facilitar los cálculos. Cuando trabajamos con curvas, preferentemente siempre tenemos que tener una medida par. Por ese motivo yo a las sisas le di también un número par. El número que me sobraba se lo puse ahí. Aquí, en nuestros hombros, vamos a tener al final 33 puntitos. Mi gráfico quedaría así. 34 puntos de ancho de cuello, 33 puntos de hombros, 67 hileras. Una vez que nosotros tenemos la cantidad de puntos, la cantidad de hileras, lo que nosotros tenemos que hacer de aquí en adelante es calcular este aumento o esta disminución, por favor. Aquí voy a mi gráfico nuevamente. Quiero que vean, por favor, que yo aquí voy a estar trabajando con un espejo. Por eso fue que les dejé yo señalado el eje del espejo. Yo sé cuántos puntos tengo que restar o tengo que aumentar, porque yo ya tenía el ancho de mi cuello y lo había convertido a puntos. Eran 34 puntitos. Si esto lo divido en 2, cada lado va a tener 17 puntos. Yo ya sé la medida de mis hombros, que son 33, y lógicamente también sé las hileras que voy a tener implicadas acá, que son 67. Lo que yo no sé es cada cuánto voy a tener que ir disminuyendo o aumentando estos 17 puntos a cada lado. Para poder calcular eso, yo voy a hacer esto. Voy a tomar la altura en hileras, que son 67, y lo voy a dividir por la cantidad de puntos que yo tengo que disminuir.
Tomo las 67 hileras, a estas 67 las divido por 17 puntos y van a ver que me da una medida muy rara en decimal. Aquí yo me voy a estar quedando solamente con la unidad. De momento me quedo con la unidad, por favor, hasta rectificar. Y voy a decir, yo voy a estar haciendo aumentos o disminuciones cada 3 hileras. Y si yo lo hago cada 3 hileras, ¿cuántas veces yo tenía que hacer este aumento o disminución? Lo tenía que hacer 17 veces. Y ahí claramente voy a ver que voy a tener implicadas solamente 51 hileras. Pero si ustedes recuerdan, aquí yo iba a tener un alto total de 67. Entonces, ¿cuántas hileras me faltan? Me faltan 16 hileras. Esas 16 hileras yo las tengo que reubicar en algún lado. Este es el reajuste que nosotros vamos a tener que realizar porque nos quedó una medida con decimal. Acá tenemos dos opciones en realidad. Opción 1, reajustamos las hileras que nos faltan. Opción 2, dejamos una amplitud más grande, que caiga más el cuellito y yo directamente decido hacerlo cada 4 hileras. Aquí va a caer un poquitito más. Mucho cuidado con eso. Pero si ustedes no quieren pasarse de la altura de la sisa, lo que nosotros podemos hacer es reajustar, que es lo que yo quiero mostrar aquí. De todas maneras, si ustedes quieren que yo explique la otra opción, por favor comenten y yo lo voy a mostrar. El reajuste sería así. Me fijo la cantidad de hileras que yo tengo, que son 67, la cantidad de hileras que voy a utilizar en mi aumento o disminución 17 veces, que son 51, y veo mi sobrante, que son 16 hileras. Como a mí me están sobrando 16 hileras y tengo 17 aumentos, el reajuste aquí es muy sencillo. Yo voy a estar trabajando una única vez cada 3 hileras y 16 veces lo voy a trabajar cada 4 hileras. Entonces, esas 16 hileras las voy a meter dentro de mis aumentos o disminuciones. Tengo 16 aumentos o disminuciones por 4 hileras, equivale a 64 hileras. Pero voy a estar haciendo un aumento o disminución única vez por 3 hileras. Entonces sumo 3 hileras más y me da justo clavado la cantidad de hileras que yo necesitaba, que eran 67. Entonces, esta es la solución de reajuste en este caso. Voy a tener que hacer este aumento o esta disminución 16 veces cada 4 hileras, o sea que primera hilera aumento o disminución, y de la 2 a la 4 simplemente tejo todos los puntos como se presentan. Esto lo hago 16 veces. Y una única vez yo voy a hacer esto. Primera hilera, aumento o disminución. De la 2 a la 3 tejo todos los puntos como se presentan. Y ahí yo cubrí todas las hileras que necesitaba desde el hombro hasta debajo de la axila. Mucho cuidado con esto, por favor, porque si ustedes recuerdan, yo iba a tener que empezar mi cuellito en B al mismo tiempo que voy a empezar a realizar la curva de la sisa. ¿Qué les recomiendo yo? Hagan una línea de seguridad justo ahí por si se llegan a equivocar. Entonces, así es como nosotros calculamos cada cuánto tenemos que realizar nuestros aumentos o disminuciones de este cuellito en B. Esto por ahí en cálculo se ve un poco más complejo, pero vamos a verlo en tejido y, de ser posible, solamente el cuellito en B. Así ustedes pueden ver cómo hacemos esta disminución con este reajuste. Y después, en algún momento, yo voy a mostrar las dos opciones al mismo tiempo. Cómo hacer el cuellito y al mismo tiempo la curva de la sisa. Ahí la situación se va a hacer un poquitito más compleja, pero lo ideal siempre es afianzar cómo realizar los aumentos o disminuciones. La curva de la sisa no necesariamente tiene que ser curva. Hay distintas opciones donde nosotros podemos tener diagonal, podemos tener opción recta con una diagonal, entonces eso nosotros lo podemos variar. Lo interesante siempre es el cálculo
de la cantidad de aumentos o disminuciones y más que todo la distribución. Entonces, yo aquí voy a hacer una pequeña muestrita y vamos a hacer este cuellito en B.